¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a tocar un tema que me parece importante y bueno, vamos a estar revisando el libro de Jueces, capítulo 2 y vamos a revisar otros versículos. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema ¿qué sucede cuando dejamos de aprender? ¿Qué pasa cuando no conocemos al Señor, ¿no? Hoy vamos a ver algunas situaciones, me parece bastante importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das. Te agradezco que nos das la salud, Señor, que nos das todos los medios, que tú, Señor, en tu misericordia nos permites compartir tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu me llene, Señor, que me dé sabiduría, que me dé conocimiento y, Padres, sobre todo, qué es lo que tú quieres que escucharán este mensaje. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, vamos a estar en el capítulo 2 de Jueces. Voy a leer algunos textos. Sobre todo quiero que veamos el capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra, la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Y bueno, sigue comentando, dice la palabra en el versículo 6: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esta frase es muy importante porque recordemos que en el tiempo de Josué, pues él guía a todo el pueblo de Israel para que tomen posesión de la tierra que Dios había prometido, donde fluye leche y miel. Esto quiere decir que era una tierra donde abundaba todo tipo de, de pues, alimentos, tierra buena. Además debemos recordar que donde ellos llegaron era una ciudad ya establecida. Los hijos de Israel no tuvieron que hacer nada, simplemente tomaron posesión de toda aquella riqueza donde Dios había despojado esta ciudad, porque Dios dice que estos habitantes de estos lugares habían llegado al extremo de su pecado y se lo daba a Israel, no porque Israel sea merecedor, no, sino es la voluntad de Dios que él así lo decidió, dar esta heredad. O sea, es una tierra abundante, construida, donde había todo tipo de frutos, donde había todo tipo de riquezas. Entonces, es lo que dice el versículo 6. Dice: y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Me llama la atención que cuando nosotros, más bien cuando el ser humano tiene mucha abundancia, mucha bendición, riquezas, quizá es donde él pueda perder
el rumbo, es decir, olvidarse del Señor. Tal como vemos aquí cuando los hijos toman ya su heredad, ya toman su herencia, de la noche a la mañana ellos tienen un lugar donde vivir, está todo construido y tiene mucha abundancia. Y bueno, pues todos sabemos que cuando no podemos guiarnos y saber que toda esa bendición, recordar que todas esas bendiciones vienen del Señor, podemos perder nuestro enfoque. Por eso nuestro Señor en los evangelios dice que nadie puede servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Entonces, hay un texto, en este texto, que vamos a enfocarnos en el continuamente estar conociendo al Señor, continuamente estar escuchando al Señor. Es importante para cada uno de nosotros. Dice el versículo 7, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor, que había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de monte de Gaz. Versículo 10, y este es el versículo clave de esta pequeña conferencia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, muy importante lo que dice el Señor, que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Aquí la pregunta es, ¿cómo que no conocía al Señor? ¿Y sus papás? Ellos, los padres, los que ya conocemos al Señor, ahora sabemos que hay un mandamiento. Pero aquí la pregunta, bueno, pero ¿por qué esta nueva generación desconocía al Señor? Posiblemente podemos inferir lo que dice, lo que leíamos en el versículo 6. Cada uno estaba ocupado con su heredad. Cada uno estaba ocupado con tantas bendiciones que con estas situaciones, con esta ya nueva forma de vida, muy posiblemente nos olvidamos de las cosas de Dios. Y eso es lo que dice, y ahorita vamos a ir en otros textos. Dice el versículo 20, y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Fíjate, qué trágico, o sea, qué consecuencias tan terribles, tan fuertes, dice aquí en este texto, el no conocer al Señor. El no conocer al Señor, dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Versículo 22, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino del Señor andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó el Señor a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces, aquí el texto que debemos tener en cuenta. Y bueno, el libro de Jueces es los siguientes versículos, del capítulo 2, del versículo 11 al versículo 20, es un patrón de la apostasía del pueblo de Israel y la obra de sus jueces. Todo esto porque se alejaron del conocimiento de Dios, de estar con el Señor. Y aquí, repito, lo fuerte, lo trágico es, como que dice la palabra, es que no conocieron al Señor. Y quisiera que vayamos y revisemos Deuteronomio. Es un texto que pues ya lo hemos revisado, pero siempre es bueno estar
recordando lo que dice Dios. Lo voy a leer en otra versión. Estamos en, permítame tantito, por favor, Deuteronomio 6, versículo 5, por favor. Y vamos a leer, dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1, me parece muy interesante lo que dice. Estos son los mandamientos, estoy en Deuteronomio 6, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, está hablando Moisés al pueblo de Israel, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Después en el versículo 5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese texto lo conocemos como el gran mandamiento. Versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Cuando dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y si nosotros le hacemos una pregunta al texto, ¿y cómo puede ser eso? Bueno, es una convicción que cada creyente debe tener, es una convicción de creer en el Señor, creer en lo que dice su palabra, y pues el Señor nos ayuda a que nosotros podamos vivir conforme a su palabra, pero para que tú puedas enseñar, o sea, como dice más adelante, grábate, versículo 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Y así sigue diciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante que nosotros debemos siempre recordar que Dios dejó estos textos para que nosotros podamos, primeramente nosotros podamos conocer. Alguna vez, no sé si has escuchado la cultura de un judío, desde muy pequeño es enseñado en las escrituras. Y bueno, hoy en día se comenta mucho acerca del pueblo de Israel, ¿no? Que es un pueblo muy bendecido, a pesar de que es un pueblo bélico. Es un pueblo, es una nación pequeña, pero que son el número uno en muchas cosas, en investigaciones, en desarrollos, en crear nuevos negocios, en fin. Y yo estoy convencido de que cuando una nación, cuando una familia obedece, o más que obedecer, es busca a Dios, porque la palabra de Dios, como lo hemos comentado ya en algunas ocasiones, la Biblia, este libro que nosotros estamos leyendo, es inspirada por Dios. No es simplemente un libro acerca de Dios, es un libro que proviene de Dios, la verdadera voz de Dios. Lo voy a volver a decir. O sea, ¿por qué lo quiero decir? Porque creo que debemos de tomar conciencia, más bien voy a hablar, quiero valorar, quiero realmente ser sensible a la bendición que yo tengo como ser humano, como yo, Arcadio Martínez, de poder leer, de que Dios me dio esa bendición de poder leer, esa bendición de poder ver, y poco a poco Dios me va dando esa sensibilidad, ¿verdad? De que
este libro es inspirada por Dios. Por lo tanto, no es simplemente un libro. No es simplemente un libro acerca de Dios. Es un libro que proviene de Dios, ¿verdad? La verdadera voz de Dios. Entonces, cuando nosotros abrimos este libro, escuchamos a Dios. Y ahorita que estábamos leyendo del libro de Jueces, que nos dice el versículo 10, capítulo 2, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, que no conocía la voz de Dios. Bueno, esto pasó hace muchos años, pero hoy pasa. Y es muy importante que nosotros consideremos, pues, reflexionemos en esto que nos está diciendo, ¿no? Fíjate que cuando nos dice el Señor, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Realmente debes existir, ojalá, de veras, ojalá que Dios nos dé esa gran bendición, esa gran convicción de que este libro es un libro que proviene de Dios, que es la voz de Dios. Imagínate, o sea, si cada uno de nosotros estuviéramos convencidos que este libro viene de Dios y que es la voz de Dios, no hay un mejor consejero. No habría un mejor consejero para mí en este momento. Su palabra es la voz de Dios. Por lo tanto, debería tener ese anhelo. Fíjate, los papás, lamento mucho decir que yo conocí al Señor ya grande. No tuve el privilegio de que alguien me inculcara desde chico acerca de este bellísimo libro. Pero los papás, uno de los trabajos que ahora entiendo es desarrollar a los hijos, como dice, esos hijos que algún día serán la sal de este mundo, la luz de este mundo. Y si quieren vamos a Mateo, porque son textos que cuando lo leemos, Mateo 5, me parece que es 5:24, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? ¿Con qué será salado? No sirve más, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener a alguien, ya sea un hijo, ya sea a un discípulo, y bueno, principalmente los que tienen los que han recibido la bendición de tener un hijo, pues los papás, uno de los trabajos, y principalmente en ese tiempo la mamá, era desarrollar, formar un hijo que en un futuro sería la sal del mundo. Aquellos ciudadanos que le darían sabor a la tierra, serían la luz del mundo. Sí, solo sí, nosotros podemos hacer esto si nosotros entendiéramos lo que dice aquí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, Dios dice, necesito que formes a los que serán la sal del mundo, a los que le darán sabor a la tierra, en medio de este mundo de que no cree en Dios. Pero yo no necesito, Dios está mandando que cada vez el deseo de Dios con este versículo es que la humanidad
sea esa sal del mundo, sea esa luz del mundo. Y bueno, aquí hay muchas cosas, les las repetirás a tus hijos, pero también debemos preguntarnos cómo voy a repetir algo que yo no conozco. Entonces, el conocimiento de la voz de Dios es muy importante, ¿verdad? Entonces, y fíjense que algunas veces en mi caminar cristiano, alguien me dijo, pero no, es que en realidad no se trata de conocimiento. Y hay un texto que quiero que lo leas conmigo. Está en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Nosotros hemos leído que el que se humilla, Dios lo enaltece. El que se enaltece, Dios lo humilla. Pero fíjate aquí lo que dice Dios en el libro de Jeremías acerca del conocimiento. Versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Y hace un término de contraste, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, voy a leerlo en otra versión, que es Jeremías 9, 23. Dice la nueva versión internacional, dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, o sea, en Corintios dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Está bien. Pero hay algo que no quiero decir que yo me voy a gloriar, pero hay algo que Dios quiere que yo entienda. Si en algo quieres presumir, si en algo te quieres jactar, me dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Y me gusta que abajo dice, afirma el Señor. Eso es como ahora cuando nosotros firmamos un documento, firma, así en este texto, afirma el Señor. Si alguien ha de gloriarse, porque por ahí te pueden decir que sí, o sea, cuando yo empecé a leer la Biblia decían, ¿pero qué? ¿Ahora de aquí en adelante pura Biblia? Y no faltaba, y no falta la persona que dice por ahí, pero no se trata de puro conocimiento. No es que quieras tener conocimiento por conocimiento. Lo que Dios quiere es que nosotros vengamos y escuchemos su voz a través de su palabra. O sea, la palabra de Dios no es para decir yo lo he leído y voy a presumir que yo lo he leído. No. Son todas las bendiciones que uno puede tener. Como decíamos, es un libro que proviene de Dios. O sea, es grandioso. ¿Cómo nosotros vamos a instruir a una persona? Nadie puede dar lo que no tiene. Y saben, les voy a comentar algo, estimados hermanos. Cuando nosotros leemos al profeta Isaías, por ejemplo, al profeta Daniel, hay muchos textos que hay evidencia que cuando nosotros empezamos a leer, no es que voy a decir quizá, no,
muchos capítulos del libro de Isaías, el mismo profeta no los entendió en su momento. Como dice el apóstol Pablo, toda la escritura fue inspirada por Dios y es para nuestro provecho. ¿Sabes? Leíamos hace poco que Dios es el pedagogo por excelencia, el maestro por excelencia. Él no enseña a raudales. Él nos va dando de acuerdo a lo que nosotros podamos ir asimilando. Pero si nosotros no venimos a este libro que proviene de Dios y lo hacemos esporádicamente, pues es lo que Dios nos va a ir dando esporádicamente. Y repito, no es que sea conocimiento por conocimiento, es algo que realmente alimenta el alma, alimenta el espíritu. Y en la vida, o sea, Dios empieza. Cuando nosotros venimos a este libro, Dios empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Y por supuesto, el efecto de ese cambio o de esa causa es una manera diferente de vivir. Y esa manera diferente de vivir se refleja donde tú andes. Entonces, Jeremías 9, 23, 24, si alguien ha de gloriarse, dice el Señor, que se gloríe de conocerme. Pero es un conocimiento, si nosotros vamos al original, al hebreo, es un conocimiento a través, como los hijos de Israel cuando estuvieron de Egipto en el desierto y cuando tomaron su heredad, esa experiencia que tuvieron del Señor, esa experiencia que tuvo Josué, que tuvo Caleb, que tuvo Moisés, que tuvo el apóstol Pablo, que tuvo los apóstoles, que tuvieron todos esos hombres que caminaron con el Señor. Esa es la expresión conocer al Señor. Conocer al Señor. ¿Cuántas veces hay momentos en que, como alguna vez escuchamos una alabanza, Dios abre caminos donde no lo hay? Y cuando ya no encuentras manera de resolver una situación difícil, y nosotros cuántas veces se lo hemos encargado a Dios y Dios nos da la solución, alabamos a Dios. Esas experiencias, pero esas experiencias están fundamentadas en la voz de Dios, en este libro que proviene de Dios, que es inspirado por Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar para que podamos transmitir. Porque hoy usted se puede meter en la red y hay muchos oradores, muchos predicadores. Y como siempre lo hemos dicho, la obligación de cada uno de nosotros es cotejar lo que alguien está diciendo con este libro. Entonces, volvamos al texto de Jueces, por favor. Nada más para volver a recordar lo que estamos leyendo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces esta declaración es trágica y sigue siendo trágica. Pero aquí nosotros la diferencia es que ahora ya sabemos. Si nosotros no hacemos esto, si no conocemos al Señor, bueno, pues el siguiente texto dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Esta es la consecuencia.
que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, este es el efecto. La consecuencia es no conocer a Dios. Este es un mensaje que Dios nos deja en su palabra. A medida que nosotros dicen por ahí que cuando nosotros repetimos, o sea, posiblemente yo el lunes leo, el martes leo, el miércoles vuelvo a leer, el jueves vuelvo a leer, el viernes leo, el sábado leo, el domingo leo. Estoy repitiendo. Si yo hago esas repeticiones continuamente, voy a generar un hábito. Y si yo sigo haciendo ese hábito, voy a generar en mí una disciplina. Una disciplina donde a lo mejor puede ser que lleguemos a establecer un horario. A establecer ya sea las mañanas, ya sea en la tarde, pero cuando una persona tiene una disciplina, es hacerlo. No va a dejar leer porque llueve. No va a dejar leer porque tiene otros compromisos. No, su prioridad es esto. Pero debemos estar convencidos, o sea, pedirle a Dios, cuando nosotros leemos estos textos, estas consecuencias no fueron solamente para los antepasados. Estas consecuencias son para todos nosotros. Y podemos pensar, no, pero estamos en el 2021, a mí no me puede pasar esto. Si Dios está dejando este ejemplo en su pueblo, con los hijos de Israel, no debemos pensar que esto no va a ser para mí. Y no debemos de leer la palabra porque lo tengo que leer, no, es algo que, repito, es la voz de Dios. Y yo sé que las personas que lleguen a escuchar este mensaje, todos sin excepción tenemos problemas. Todos, no hay nadie que pueda tener, no hay nadie que pueda decir yo no tengo problemas. ¿Qué mejor es escuchar la voz de Dios? ¿Qué mejor consejo podemos tener de un libro inspirado por Él? Y como decía el pastor Sproul, dice que la Biblia es la norma de normas y sin norma. La Biblia es la norma de normas y esta no tiene una norma. Por excelencia es nuestra guía, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver otro texto que está en Daniel. En Daniel 11:32 dice, vamos a leer desde el versículo 30, estoy en Daniel 11, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, está hablando de una situación crítica, difícil. Digo, no quiero decir que el 2020, 2021 no sea difícil, pero vamos, tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir el texto. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. O sea, en ese entonces muchos serán seducidos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios
se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espadas, etcétera, ¿no? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. O sea, me gusta mucho este texto, y esto puede ser hoy en día que estés pasando alguna situación. Dice, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, ¿no? Entonces, siempre tener el conocimiento de Dios muy presente en nuestras vidas es de mucha bendición. Entonces, el tema que yo quise compartir en esta mañana, pues es eso, ¿no? Me llama muy fuerte la atención donde dice, y no conocía al Señor. Y es un pueblo que se perdió todo. El libro de Jueces es un patrón por no conocer a Dios. Y por último, miren, vamos a ver a Efesios, por favor. Efesios. Y ya con esto. Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y viene un contraste, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me gusta como dice otra versión, y nada más déjenme buscarlos. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor, el consejo del Señor. Ya hace un momento hablábamos que necesitamos ser disciplinados, ¿verdad? Necesitamos tener esa disciplina a través del hábito, crear una disciplina. Y no terminé hace un momento de decir la frase completa. Cuando nosotros repetimos algo, lo repetimos, de tantas repeticiones se convierte en un hábito. Imagínate que tengas el hábito de lectura, o sea, de todos los días. Y ese hábito tú perseveras hasta que se convierta en una disciplina. Y sigues hasta generar una cultura, una forma de vida, una forma. Hoy en día es terrible que muy poca gente lee, y estoy hablando de gente de todos los niveles, de todos los estratos sociales, y aquel que lee novelas. Entonces, pues triste la cosa, ¿no? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos, como ya decíamos, este libro que proviene de Dios y que es la voz de Dios, y que bien haríamos en generar esa repetición, ese hábito, esa disciplina y, ¿por qué no?, una cultura de seguidores del Señor, aprendices del Señor, a tener ese hábito de lectura. Y Dios tiene tantas cosas que decirnos. Entonces, me pareció pertinente este texto, y es algo que fácilmente podemos dejar de lado, porque luego, pues cuando no tenemos trabajo, tenemos una situación, no sé tu caso, pero pues bueno, yo estoy en esto, pero luego viene el trabajo, vienen nuevas oportunidades, y es muy fácil perderse. Es muy fácil dejar este libro, perdón por decir este libro, este precioso libro, en el cual nosotros podemos aprender todo tipo de temas. Y por supuesto, cuando esto se va asimilando, se va siendo pues una disciplina, ¿verdad?, una forma de vida, te anda por contarlo, te anda por decir lo hermoso que es, ¿no? O sea, el libro de Proverbios, el libro de Salmos, el libro de el que usted guste. Entonces,
hermanos, pues, hermanos y las personas que quizá no siguen a Jesús, no han entregado su vida a Jesús, decirles que este libro viene de Dios y es la voz de Dios en el cual nosotros podemos ser llenos de su espíritu. Dios nos da sabiduría, Dios nos da conocimiento, Dios nos da valor, Dios nos da esperanza, Dios nos dice muchas cosas, ¿no? O sea, en los tiempos que hemos pasado, pues, cuánta gente podemos, pues, no aconsejarles, platicarles, ¿no? Gente temerosa que acerca de la muerte, sabemos nosotros los cristianos que la muerte es un llamado y hay un texto que nosotros podemos leérselos y poder servirles, ser, como dice la palabra, ser la sal del mundo, la luz del mundo para todas aquellas personas que aún no conocen al Señor. Y también para ser de soporte, soportando unos a otros para los hermanos que, como todos en la vida, tenemos altibajos y siempre necesitaremos a una persona que esté a nuestro lado en momentos cuando nosotros estamos abajo, pero cuando estamos arriba, pues Dios también nos usa. Cuando estamos abajo, Dios nos usa, Dios trae otra persona con nuevas palabras de ánimo. Entonces, te animo a que le pidamos a Dios, Señor, quiero gloriarme, como dice aquí. O sea, no vamos a andar de presumidos, pero la palabra de Dios dice que el Señor nos dice que le gusta, y lo dice y lo afirma, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Y lo quiero, Señor. Quiero conocerte. Quiero saber de tu palabra. Quiero que cambies mi forma de pensar. Quiero cambiar mi forma de vivir, Padre. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tener este libro, que en el pasado muchas vidas se perdieron, Señor, y ahora tengo el privilegio de tener esta versión y las versiones que me has concedido, Señor, y gracias por la vista, gracias porque tú pones el querer como el hacer, Señor. También te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que pongas ese deseo en su corazón para que todos los días, Señor, vengamos a escuchar tu voz. Y danos esa convicción, Señor, en el momento que abrimos tu palabra, es tu voz la que nos habla. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a glorificar tu nombre, Señor, a predicar tu palabra, a compartir las buenas noticias, Señor, y sobre todo, Señor, a cumplir con el gran mandamiento. Queremos amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, Señor, y nuestro espíritu, Padre. Gracias, Señor, por este hermoso libro que tú nos has dejado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.